El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido hoy, 8 de diciembre del año 2021, con Sergio Rodríguez, sobre el tema de esta profecía de Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Pasaje donde se habla de la venida del reino de Dios y de Cristo con poder aquí en la tierra, justo en el mismo momento cuando también venga a la tierra el descenso de Satanás y de sus ángeles. Entonces, en ese mismo momento vendrá también el reinado, la salvación, el poder, el reinado de Dios y la autoridad de Cristo. Vendrá también a la tierra. Todo esto lo he explicado en el debate que he tenido con Sergio Rodríguez. Escuchad este importantísimo debate y luego al final, como siempre, sacad vuestras propias conclusiones. Tito, le quería hacer una pregunta. Solo espero que me respondas en audio y claro y puntual, así como yo le estoy mandando un audio. ¿Listo? A ver, la pregunta es la siguiente. Para usted, ¿el Señor Jesús viene en el último día de los 42 meses, donde se entiende que es el fin de la gran tribulación? ¿O no? ¿O viene antes? Quiero saber esa respuesta. Viene el último día, repito. Quiero que sea claro y puntual. Usted me dice sí o no, o viene antes. ¿Listo? Entonces espero que usted me responda esto en audio. Entonces ahí le dejo mi pregunta y lo que pues le estoy diciendo aquí en un audio. Bien, entonces eso es todo. A ver, Sergio, vamos a ver, creo que soy tonto, que yo sé que me estás haciendo esa pregunta por esa doctrina que nosotros enseñamos de que Cristo va a venir a las Américas cuando Satanás y sus ángeles descienden a la tierra. ¿Vale? Esto ya lo explico muchas veces, lo explico ahí en varios de mis libros. Respondo a esa pregunta que me haces. Entonces, la respuesta es bien simple. Cristo va a venir del cielo, va a descender, mejor dicho, del cielo, inmediatamente después de la tribulación, para gobernar el mundo entero. Esa va a ser su venida, su segunda venida gloriosa, para gobernar el mundo entero, que es la mencionada en Apocalipsis capítulo 19. Y yo creo personalmente, y otros muchos más hermanos, que el reino de Dios y de Cristo también va a venir a la tierra, a otra parte de la tierra, justo cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Como leemos bien clarito, lo dice literalmente Apocalipsis 12, verso 10. ¿Vale? Entonces tú me dirás, seguramente, eso son 3 venidas, por lo tanto 3 venidas de Cristo. O 2 segundas venidas de Cristo. No, es solamente una. Cristo descenderá a la tierra cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra y va a estar ahí en el continente americano. Y luego inmediatamente después de la tribulación se va a desplazar con sus ángeles, se va a desplazar por el aire, con sus nubes voladoras, se va a desplazar desde las Américas hasta Israel y va a descender a la tierra inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, va a descender a la tierra para gobernar el mundo entero, para ser el rey sobre toda la tierra y para gobernar el mundo desde Jerusalén. Eso es lo que creemos nosotros. Por consiguiente, que si Cristo va a venir en el último día, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, claro, va a venir a Israel, va a descender a Israel en el último día, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es cuando se cumplirá la profecía de Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Él va a descender del cielo con todos sus ángeles, es cuando entonces destruirá a la bestia, al falso profeta, etcétera, etcétera. Bueno, Tito, agradezco por su respuesta. Usted dice entonces que viene el último día, ¿sí? Según lo que dice allí en Mateo capítulo 24, el verso 29, ¿sí? Bien, usted dice que entonces viene el último día. Bueno, ese otro argumento suyo de que viene a las Américas, pues ese creo que eso es un disparate, ¿sí? La Biblia por ninguna parte dice que cuando Satanás descienda a esta tierra o sea echado, arrojado, el Señor también va a venir. Sí, eso por ninguna parte la Biblia dice eso, porque entonces ya no sería una postura post sino pre, por si usted no lo sabía. Bien, entonces agradezco su respuesta.
Y la verdad que pues yo ese tipo de cosas ni para qué debatir una cosa de esas porque eso no está en la escritura. Entonces eso es argumentar al viento. Sí, esa tesis, hasta donde yo estoy enterado, usted la tomó de alguien, ¿sí? La tomaste de alguien y usted la añadió a sus libros y pues tú enseñas eso. Entonces tú no eres un postribulacionista, sino un pretribulacionista tradicional como los otros, o sea, sí, un pretribulacionista, digamos, no como digamos, vamos a decir como los de las iglesias tradicionales, sino un pretribulacionista moderno, digámoslo así, porque bajo ese concepto usted mismo tiene un grande problema de interpretación con las mismas escrituras, porque la escritura nunca dice que Cristo va a venir a las Américas en una prevenida antes de su segunda venida, porque esa es la escritura. Entonces usted tiene un grande problema ahí. Bien, entonces, pero igualmente eso es cuestión suya. Yo lo que quería saber era si Cristo en su segunda venida, porque Cristo para mí vino ya la primera y viene la segunda, no hay más para mí. Entonces, si tú quieres argumentar otra cosa, pues fuera de la escritura, bueno, ya es otra cuestión suya. Pero la Biblia es muy clara cuando dice Cristo que Él, allí en Hebreos capítulo 9, el verso 28, si no estoy mal, 29 por ahí está, donde dice que así como Cristo fue ofrecido una vez por el pecado, ¿sí? Entonces dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este texto es muy claro y contundente allí. Así que pues bueno, más nada, entonces le agradezco su respuesta, así que te voy a enviar un material para que lo analices, amiguito. Bueno, es evidente que no has leído Apocalipsis 12:10 y si lo has leído alguna vez, pues no lo entiendes. No tienes la capacidad mental para entenderlo. Ahí dice literalmente, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino, la autoridad y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora, ¿cuándo? En el momento que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. ¿Me puedes decir cómo explicas tú ese versículo? Dame tu interpretación, a ver cómo lo entiendes. Bueno, eso que has dicho es mentira, es una calumnia. Yo no estoy enseñando el pretribulacionismo. Yo en ningún momento he dicho que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la tribulación, cuando Jesús descienda a las Américas. Eso te lo habrás inventado tú, majadero. Yo he dicho bien claro que Cristo va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días y es entonces cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Y comenzará a gobernar el mundo entero. Pero yo creo que el reino de Cristo va a venir a la tierra cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Lo dice literalmente, fíjate lo que te digo, lo dice literalmente Apocalipsis 12:10. Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado fuera el acusador de nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Ahora, a ver, dame tú la interpretación de Apocalipsis 12:10. A ver cómo entiendes ese versículo. Bueno, y respecto a ese argumento de que esa doctrina es falsa, tiene que ser falsa, porque solamente lo dice un versículo de la Biblia, del Apocalipsis, que es Apocalipsis 12:10, todo yo también te puedo decir, pues mira, la doctrina del milenio también es falsa. Es falsa, porque solamente la enseña Apocalipsis 20 y no el resto de la Biblia. Por favor, Tito, por favor. No, supuestamente usted es un maestro en escatología. ¿Y cómo va a salir usted con esos disparates, por Dios? ¿Cómo va a decir usted que ahí en Apocalipsis, claro que lo he leído una y tantas veces? Yo estoy metido en el cuento del tema escatológico también. O sea, usted no me cree, usted me cree que es que yo no entiendo nada, no. Aquí, ¿cómo explico? Ahí está aludiendo, precisamente esos textos están aludiendo al gobierno de Cristo con su iglesia, el reinado milenial. Por eso dice, ahora ha venido. Pero eso ahí no por ninguna parte está diciendo que Él va a venir antes, ¿sí? Por ninguna parte está diciendo la escritura ahí nada de eso. Eso es un invento suyo, que tú lo interpretas así, otra cosa. Pero no dice nada de eso, amiguito. Ahí está aludiendo al reinado milenial de Cristo. Por eso dice, ahora ha venido. Entonces, Satanás es expulsado de arriba, del segundo cielo, posiblemente, porque eso es lo que he entendido. Es expulsado, ¿sí? Y viene aquí pues, precisamente, para mí, ese descenso es en el gobierno de la bestia. Sí, porque dice que sabiendo que le queda poco tiempo, entonces
desciende con furia. ¿A quién? A perseguir a los santos del Altísimo, a perseguirlos, a matarlos, otros a torturarlos, a esclavizarlos. ¿Ah? Por eso dice, ay de los moradores, ¿sí? Porque el diablo ha descendido con todo su furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, pero ahí no está diciendo que Cristo va a venir en ese momento, o va a venir antes o juntamente con él, porque precisamente ahí no dice que Cristo va a venir con Satanás también aquí, porque entonces eso sería una contradicción total, porque Cristo claramente dice que el bien es después, ¿sí? Después de la tribulación de aquellos días. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces usted está interpretando ese texto. Claro que lo está enseñando sin darse cuenta, caballero. Sin darse cuenta, usted está cometiendo un grave error de interpretación en las Escrituras. Eso, la misma Escritura le refuta a usted totalmente. A ver, le explico claramente si es que usted no ha entendido eso. ¿Sí? Presumes de saber y entender tantas cosas de temas escatológicos y aquí cometes un grave error. A ver, ¿dónde dice que Cristo va a venir antes de la tribulación? Porque usted está hablando que viene a las Américas. Eso quiere decir que si Cristo primero viene a las Américas, entonces esa sería su segunda venida. Y entonces la otra, la que habla allí, Mateo capítulo 23, el verso 29, que es después de la tribulación de aquellos días, entonces esa sería una tercera venida. ¿Te das cuenta? Entonces la Biblia no habla de tercera venida, habla de segunda venida. Y eso es muy claro y contundente allí en Hebreos capítulo 9, el verso 28. Ahí claramente lo dice. Entonces, usted sin darse de cuenta, usted está creyendo en un pretribulacionismo, porque precisamente, entonces, al usted decir esto, entonces está dando a entender que Jesús viene antes, como va a venir 3 veces. Entonces usted está fomentando de que Cristo viene a las Américas y después posteriormente va a llegar a Israel. Entonces no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido y la Escritura no apoya eso. Eso es un invento suyo, una invención suya de su teología. A ver, mira, te voy a responder a lo que has dicho. Mira, si tienes ahí una Biblia, puedes abrirte la Biblia, vete a Apocalipsis 12:10, porque veo que no te has enterado. O sea, mira que te lo he explicado, pero no te enteras de nada. Estoy aquí en Apocalipsis 12:10. Voy a leer del versículo 9, para que veas que realmente no entiendes el versículo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, mira lo que dice, a ver si te enteras, pon atención. Ahora ha venido la salvación. Ahora, ¿cuándo dice? ¿A qué se refiere? Cuando dice ahora, ¿a qué tiempo se está refiriendo? Pues al tiempo, en el momento cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Es decir, el reinado de Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, ¿lo ves? Se está refiriendo al momento cuando Satanás descienda a la tierra con sus ángeles, que es cuando comenzará el reinado de la bestia. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. A ver, ¿lo entiendes o no lo entiendes lo que te acabo de decir? Está hablando de cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Entonces en el versículo dice que se oye una gran voz en el cielo que dice, ahora, en ese momento ha venido la salvación. La salvación, el poder y el reino o reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. A ver, si va a venir el reino de Dios y de Cristo a la tierra, Cristo tiene que venir también. Porque ¿cómo puede, yo te pregunto, cómo puede venir la autoridad de Cristo a la tierra sin la presencia de Cristo, sin la presencia del Rey? ¿Cómo puede venir el reino de Dios y de Cristo a la tierra sin la presencia física del Rey? Es decir, de Jesús. Tiene que venir Jesús. Si no, no puede venir el reinado de Cristo y su autoridad. Tiene que venir Cristo también. Y esto va a ocurrir como dice el versículo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, ¿vale? Por lo tanto, esa venida del reino de Dios y de Cristo con poder va a ser cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. ¿Y esto cómo se entiende? A ver, claro que esto como nunca nadie te lo ha explicado, nunca nadie te enseñó esta doctrina en tu iglesia, y de esto no tienes ni idea, la primera vez que lo oyes, pues no lo entiendes. Aquí está hablando del descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra, y justo en ese mismo momento también vendrá con poder
el reino de Dios y de Cristo aquí en la tierra. Porque recuerda que cuando la Biblia habla de la venida del reino de Dios y de Cristo con poder, siempre se refiere a su venida a la tierra, no al cielo. En el cielo no tiene que comenzar ningún reino de Dios y de Cristo. Es aquí en la tierra donde tiene que comenzar. Y se dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Y punto. Justo en el momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Así que no me vengas con cuentos y no me des una interpretación absolutamente retorcida, falsa y diabólica como la que estás dando, del versículo 10. Aquí está hablando de una venida del reino de Dios y de Cristo con poder aquí a la tierra. ¿Cuándo? Aquí no está hablando después de la tribulación, ¿no? Está hablando justo en el momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, que es cuando va a comenzar, en el imperio de la bestia, va a comenzar su reinado, el reinado de la bestia. Pues lógicamente en otra parte de la tierra, por lógica, tiene que venir el reino de Dios y de Cristo con poder. Porque en la otra parte de la tierra lo que habrá venido es el reinado de la bestia, en un imperio de 10 reinos. Y como sabes, va a durar 42 meses, dice el Apocalipsis. A ver, ¿has entendido o no has entendido lo que te he explicado, lo que te he dicho? Porque tiene por costumbre pervertir, deformar mis palabras, y luego no te enteras de nada prácticamente. Si lo has entendido, dímelo en tu audio siguiente. A ver, dices ahí que hay Apocalipsis 12:10, se refiere al reinado milenial de Cristo, pero qué tontería estás diciendo. ¿Qué mentira es esa? ¿Dónde menciona ahí el milenio en el versículo 10? En ninguna parte. Ahí está hablando del descenso del diablo y sus ángeles a la tierra y dice que entonces, en ese momento, ahora, ha venido la salvación, el poder, etcétera, etcétera. Cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, y no está hablando del comienzo del milenio. Aquí en el versículo 10 no está hablando de ningún milenio, del comienzo del milenio por ninguna parte. El milenio es mencionado en el capítulo 20 del Apocalipsis. No tienes ni puñetera idea de lo que estás hablando. A ver, has dicho que aquí en Apocalipsis 12:10 no se habla de la venida de Cristo. Bueno, aquí se habla de la venida del reino de Dios y de Cristo, lo hice bien claro. Y ahora ha venido la autoridad de su Cristo. Y yo te pregunto, antes te he hecho la pregunta, te la hago de nuevo. ¿Cómo puede venir el reino de Dios y de Cristo? ¿Cómo puede venir a la tierra la autoridad de Cristo sin la presencia del propio Cristo? Respóndeme. ¿Cómo puede venir a la tierra el reino de Dios y de Cristo con poder? Porque dice que vendrá con poder, dice el versículo. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cómo puede venir el reino de Dios y de Cristo con poder a la tierra sin la presencia de Cristo, el Rey? A ver cómo puede ser eso posible. Bueno, dices ahí, entonces eso sería una contradicción total. No, para que no te enteras de nada. La explicación es bien simple. En una parte de la tierra viene el reino de Satanás, de la bestia y del falso profeta, que dice el Apocalipsis que va a ser en un imperio de 10 reinos. Y 10 reinos no es el mundo entero, ¿de acuerdo? En un imperio de 10 reinos comenzará el reinado de la bestia. Entonces, en otra parte de la tierra habrá venido el reino de Dios y de Cristo con poder. Así de simple. Esa es la única explicación de este versículo de Apocalipsis 12:10. No tiene otra. Entonces, sencillamente, en una parte de la tierra, cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, en una parte de la tierra comenzará el reinado de la bestia, en un imperio de 10 reinos. Y en otra parte de la tierra, pues habrá venido con poder, como dice aquí, verso 10, la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Lo dice bien claro, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, etc. Ahí está hablando en ese momento, cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Aquí no está hablando del comienzo del milenio por ninguna parte. Así que no digas chorradas, no digas mentiras y no digas estupideces. Aquí en Apocalipsis 12 no se habla del milenio por ninguna parte. El milenio es mencionado en el Apocalipsis solamente en el capítulo 20, ¿de acuerdo? Aquí está hablando de una profecía que se va a cumplir cuando sean arrojados Satanás y sus ángeles a la tierra. Y justo en ese mismo momento también el reino de Dios y de Cristo vendrá con poder a la tierra. Eso es lo que enseña Apocalipsis 12:10. El problema es que esto, pues como nunca te lo han explicado, nunca te han hablado de esto, en tu iglesia o en tu secta, donde sea, no lo has leído en ningún libro tampoco, es la primera vez que lo oyes, pues te parece esto como un cuento chino, ¿no? No, yo no me estoy inventando nada, criatura. Yo no me estoy inventando absolutamente nada, simplemente estoy diciendo lo que dice el versículo 10. Apocalipsis 12:10. Y si alguien me viene diciendo, no, es que solamente esto lo dice Apocalipsis 12:10, es que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, entonces vuelvo a lo mismo. Entonces también la doctrina del milenio es falsa. Siguiendo esa misma lógica,
Entonces la doctrina del milenio también es falsa, porque se enseña solamente en el capítulo 20 del Apocalipsis. Ni Jesús, ni Pedro, ni Pablo, ningún apóstol, en el Nuevo Testamento no se habla del milenio por ninguna parte. Solamente en Apocalipsis 20. Entonces, ¿qué pasa? También es una doctrina falsa, la doctrina del milenio. ¿Te das cuenta que ese argumento no vale? El decir que esta doctrina solo se enseña en un versículo y que por lo tanto debe ser falsa es un argumento falso, diabólico. Es estúpido ese argumento. Porque por lo tanto, siguiendo esa lógica, también la doctrina del milenio es falsa, porque solo se enseña en el capítulo 20 del Apocalipsis. A ver, te respondo esa pregunta. ¿Dónde dice Apocalipsis 12:10 que Cristo va a venir a la tierra a reinar? Pero que ya te lo he explicado, criatura, lo que no te enteras de nada. O sea, si te explican las cosas y no las entiendes, o es que no tienes capacidad mental o es que te haces el loco. Ya te lo he explicado. ¿Vale? Aquí está hablando de la venida del reino de Dios y de Cristo con poder. Verso 10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y yo te pregunte, ¿cómo puede venir el reino de Dios y de Cristo a la tierra? O sea, ¿cómo puede venir la autoridad de Cristo a la tierra sin la venida de Cristo, sin la presencia de Cristo? ¿Me lo puedes explicar? A ver. O sea, que va a venir a la tierra el reino de Dios con poder sin que Cristo esté presente, según tú. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo puede venir a la tierra la autoridad de Cristo sin la presencia del mismo Cristo, que es el Rey? Respóndeme. Claro, la venida de Cristo a las Américas sería su segunda venida y también su descenso a Jerusalén, porque ya te lo he explicado, te lo dije bien claro en este debate. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, después de esos 42 meses, Jesús con sus ángeles se va a desplazar desde el continente americano hacia Jerusalén, hacia Israel, y va a descender a la tierra. Entonces es cuando se cumplirá la profecía del arrebatamiento, Cristo va a destruir a la bestia, al falso profeta, etc. Y es cuando comenzará su gobierno mundial, planetario, desde la ciudad de Jerusalén. Así de simple. No hay tres venidas de Cristo desde el cielo, hay dos. Su segunda venida desciende primero a la tierra, a ese continente americano, comienza a gobernar ahí, y después se traslada volando con sus ángeles a Jerusalén para gobernar el mundo entero. No hay tres venidas, criatura. ¿De dónde ha sacado una tercera venida? ¿Me lo puedes decir? No hay ninguna, son dos. Dices tú que yo estoy enseñando entonces el pretribulacionismo, no te enteras de nada, criatura. Pero ¿cuándo he dicho yo que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación? Pero vamos a ver, ¿por qué eres tan mentiroso? ¿Cuándo he dicho yo eso? Un pretribulacionista es el que cree que Cristo va a venir de forma secreta, a ver si te enteras, invisible, secreta, sin que el mundo se entere, y entonces arrebatará a su iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años. ¿Y cuándo he enseñado yo esa doctrina? Pero serás mentiroso. Lo que estoy hablando es una venida visible, literal, de Cristo, un descenso de Cristo desde el cielo hasta el continente americano. Viene el reino de Dios con poder, la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Está en las Américas y después de esos 3 años y medio se traslada desde el continente americano hacia Jerusalén y desciende a la tierra para gobernar el mundo entero. Y ya está. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el pretribulacionismo, ni estoy enseñando tampoco ninguna tercera venida de Cristo a la tierra. No te enteras de nada, absolutamente de nada de lo que estoy diciendo. Estás pervirtiendo, pero de forma, vamos, diabólica lo que estoy diciendo, acusándome de que soy pretribulacionista. A ver, Tito, pero ¿cómo va a decir semejante disparate usted a decir que cuando Satanás es arrojado inmediatamente entonces Cristo también viene con él? ¿Dónde dice la Escritura eso? Pues precisamente el reino, Cristo viene en su segunda venida, ¿qué? Viene a levantar a su iglesia y viene a instaurar su gobierno milenial con su iglesia por 1000 años. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Ah? Y es un evento que se va a hacer posterior después de la gran tribulación, como lo dice Mateo 24, el verso 29 al 31. Entonces no me venga con cuentos usted decirme que ahí ese pasaje bíblico de Apocalipsis 12, ¿sí?, de los versos 10 que usted menciona, ahí está hablando de que Cristo también va a descender precisamente. Entonces, ¿en qué cabeza te cabe usted pensar en qué momento cuando la Escritura allí en Apocalipsis 19 dice que Satanás fue preso por un ángel, el cual dice que lo encierra en el abismo y de ahí, a partir de ese momento,
es que Cristo empieza su reinado milenial aquí en la tierra. Aquí en la tierra, literalmente. Él le viene a poner fin al gobierno de la bestia. Entonces, después de que el falso profeta y la bestia son lanzados al lago de fuego, ahí comienza a reinar Cristo en Jerusalén, como está profetizado. Entonces, ¿cómo me viene a decir usted que en ese momento va a descender precisamente si el diablo está aquí? ¿Sí? Está con sus ángeles, sus demonios y con el hijo de perdición en el gobierno de la bestia, porque él va a estar aquí. Entonces, él tiene que ser arrojado antes de la venida de Cristo, tiene que ser arrojado, no juntamente con la venida de Cristo, porque eso es un disparate. A ver, no, criatura necia, el disparate lo estás diciendo tú, que te estoy diciendo lo que dice el versículo 10, pero es que no sabes leer, tan analfabeto eres que no sabes ni leer. ¿Qué dice el verso 10? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, ¿lo ves? Ahora, es decir, en el momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, no te lo ves, que yo no me estoy inventando nada, simplemente estoy leyendo el versículo. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de noche. ¿No lo ves, idiota? Que se está refiriendo al descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra. Y justo en ese mismo momento también vendrá el reino de Dios a la tierra con poder. Si lo dice el versículo, imbécil, que yo no me estoy inventando nada. Que no está hablando del reinado milenial por ninguna parte en el versículo 10, tarao. Pero ¿dónde menciona el milenio en Apocalipsis 12? Y Abel, no te inventen las cosas, mentiroso. Está hablando del descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra, y justo en ese mismo momento también descenderá el reino de Dios y de Cristo a la tierra. Lo dice literalmente. ¿Cómo se entiende esto? Pues bien simple. Ya lo he explicado, en una parte de la tierra comenzará el reinado de Satanás, la bestia y el falso profeta, que va a ser en un imperio formado por 10 reinos, no por todos los reinos de la tierra, sino por 10, solo por 10. Y entonces en otra parte de la tierra habrá venido el reino de Dios y de Cristo con poder. Eso es lo que dice Apocalipsis 12:10. Aquí no está hablando del milenio por ninguna parte, pedazo de embustero. Eso te lo inventas tú. Escuche lo que usted mismo dice acá. Entonces Cristo va a venir antes de la gran tribulación. Es un disparate terrible que usted comete. ¿Ah? Escuche lo que usted mismo dice acá en este audio. ¿Ah? Eso es una contradicción terrible la que usted tiene. En un momento también ve torcida, falsa idea. Por lógica tiene que venir el reino de Dios y de Cristo con poder. Escuche lo que usted mismo dice. Recuerda que cuando la Biblia habla de la venida del reino de Dios y de Cristo con poder, siempre se refiere a su venida a la tierra, no al cielo. Ajá, a su venida a la tierra, claro. ¿Y cuál es su segunda venida precisamente? Donde va a sentar los pies en el monte de los olivos. Y ahí donde mismo se alzó, ahí mismo dijeron los ángeles, este que ha sido tomado entre vosotros, así como le habéis visto ir, así vendrá. ¿Ah? ¿Pero a dónde? A Jerusalén. No dice que va a venir a las Américas. En el cielo no tiene que comenzar ningún reino de Dios y de Cristo. Es aquí en la tierra donde tiene que comenzar. Ah, correcto, aquí en la tierra sí. Pero ¿cuándo va a empezar? Después de la tribulación, después, ¿sí? Cuando el diablo sea encerrado por 1000 años en el abismo, cuando la bestia sea arrojada al lago de fuego junto con el falso profeta. Después de eso, ahí comienza el reinado de Cristo con su iglesia, el reinado milenial, no antes. Y se dice, ahora ha venido la salvación. Por eso, ha venido la salvación, pero está hablando de evento posterior, después de que el Señor le haga juicio a quienes, a los impíos, los destruye en su venida, según lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, ¿sí? Que sea apresada la bestia y arrojada al lago de fuego junto al falso profeta. Después de eso empieza el reinado, no antes, amigo. El poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Y punto. Justo en el momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Así que no me vengas con cuentos. Ajá, ¿y cómo va a descender? A ver, si el diablo va a descender para estar aquí en el gobierno de la bestia, es arrojado acá, entonces ¿cómo vas a decir usted entonces Cristo vendría no después de la tribulación o no en el último día como usted dice, sino que vendría entonces antes? ¿Ah? ¿Y dónde está en la escritura de eso? Y
y no me des una interpretación absolutamente retorcida, falsa y diabólica como la que estás dando en el versículo 10. Aquí está hablando de una venida del reino de Dios y de Cristo con poder aquí a la tierra. Ajá, ¿y esa venida dónde es? Precisamente en Apocalipsis 19 habla, dice que venía el jinete, ¿qué? Montado en el caballo. Y aquí viene, dice, con sus ejércitos, ¿a hacer qué? A hacer juicio, ¿sí? Precisamente es los mismos textos que se contextualizan con Mateo 24, el verso 31 del 29 al 31. ¿Cuándo? Aquí no está hablando después de la tribulación, ¿no? Está hablando justo en el momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Que una cosa es que los ángeles desciendan, el diablo y los ángeles para mí descienden antes, ¿sí? Pero Cristo desciende después, no juntamente con Satanás. Es cuando va a comenzar, en el imperio de la bestia va a comenzar su reinado, el reinado de la bestia. ¿Cómo cree usted que va a reinar la bestia y Cristo en otra parte? Reinando en un lado Cristo y la bestia en otra parte. Eso es un disparate. Entonces quiere decir que Cristo empezaría el reinado no después de la tribulación, sino antes. ¿Ah? ¿Y dónde dice la Escritura eso? Entonces usted es un pretribulacionista, digámoslo, reencauchado, porque usted no es un posttribulacionista, sino pretribulacionista, con lo que estoy escuchando acá. Pues lógicamente en otra parte de la tierra, por lógica tiene... Ajá, te das cuenta. Entonces usted está diciendo que va a ser un gobierno, digámoslo, una coigualdad de tiempo, tanto el gobierno de la bestia, ¿sí? El epicentro que va a ser allí en Jerusalén. Entonces, quien va a reinar allí, el epicentro donde reinará la bestia será, primero la bestia es Jerusalén, y Cristo va a estar en las Américas. Oiga, ¿dónde dice la Escritura eso? Es un disparate, totalmente. Hay que venir el reino de Dios y de Cristo. ¿Dónde dice que Cristo va a venir a reinar juntamente con la bestia? ¿Dónde dice la Escritura eso? Sí, precisamente el gobierno de la bestia se entiende que es de ella. Por eso dice el gobierno de la bestia, ¿sí? Después de eso viene Cristo. ¿Ah? Cuando Él, allí en Apocalipsis 19 claramente lo dice, que Él va a venir, ¿sí? Y ahí es donde Él desciende en llama de fuego también para darle el pago a los impíos. Con poder. Porque en la otra parte de la tierra lo que habrá venido es el reinado de la bestia. No, error. Ahí usted está mal con esa interpretación. Una interpretación errónea. Entonces usted está diciendo que Cristo va a reinar en una parte aquí en el globo terráqueo y la bestia en otra parte. ¿Ah? O sea, un gobierno en una misma coigualdad de tiempo. ¿Sí? No, el adverbio de tiempo es posterior al reinado de Cristo. Amiguito, si no lo sabía. En un imperio de 10 reinos. Y como sabes, va a durar 42 meses, dice el Apocalipsis. A ver, ¿has entendido o no has entendido lo que te explica, lo que te he dicho? No, yo sí entiendo bien la Escritura, que el que no lo entiende bien es usted. Apocalipsis 12:10 dice bien claro que el reino de Dios y de Cristo vendrá con poder aquí a la tierra justo cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Te lo vuelvo a repetir, pedazo de ignorante, que no sabes ni leer ni entiendes lo que lees. ¿Eso cómo se entiende entonces? ¿Cómo es posible que si va a ser Satanás y sus ángeles los que van a descender a la tierra para gobernar durante 42 meses, ¿cómo es posible que venga también el reino de Dios y de Cristo a la tierra? Pues bien simple, ya te lo he dicho. En una parte de la tierra, en un imperio de 10 reinos, comenzará el reinado de la bestia. Y en otra parte de la tierra, que no formará parte del imperio de la bestia, lo que comenzará es el reinado de Dios y de Cristo con poder. Como dice bien clarito el verso 10. ¿Te enteras? Esa es la única explicación del versículo 10 de Apocalipsis 12:10. Lo que no se puede decir es la mentira que tú has dicho. Es decir, no, Apocalipsis 12:10 está hablando del milenio, pero serás mentiroso. ¿Dónde habla del milenio? ¿Dónde menciona el milenio? Apocalipsis 12:10. Si ahí no está hablando del milenio, estoy hablando de lo que va a ocurrir justo en el momento que Satanás y sus ángeles sean arrojados del cielo a la tierra. Y punto. Eso es de lo que está hablando el pasaje. Por supuesto, según Apocalipsis 12:10, Cristo tiene que venir antes del reinado de la bestia para gobernar en una parte de la tierra. Y luego, inmediatamente después de la tribulación, es cuando comenzará a gobernar el mundo entero y ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Esto, criatura, no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina diabólica del pretribulacionismo. ¿Qué enseñan los pretribulacionistas? Que Cristo va a venir en secreto, invisible, sin que el mundo se entere. Entonces arrebatará a su iglesia y se la llevará al cielo durante 7 años. Eso es el pretribulacionismo. Esto que estoy diciendo no tiene que ver nada con el pretribulacionismo. Estoy diciendo que Jesús va a descender
a una parte de la tierra para gobernar con poder, justo en el mismo momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Así lo dice Apocalipsis 12:10. Yo no me estoy inventando absolutamente nada, criatura necia. Solamente estoy diciendo lo que dice Apocalipsis 12:10. El que te has inventado eres tú. Te has inventado la patraña de que Apocalipsis 12:10 está hablando del milenio. Y ahí no habla del milenio por ninguna parte. Eres un mentiroso. No tienes ni idea de lo que hablas, ni sabes prácticamente nada, absolutamente nada, de escatología bíblica, de profecía bíblica. Bueno, preguntas ahí que cómo es posible que comience, que reine la bestia en una parte del mundo y Cristo en otra parte del mundo. Pues joder, pero si hasta un niño de 4 años lo entiende. En una parte de la tierra está el imperio de la bestia, formado por 10 reinos, y en otra parte de la tierra, que yo personalmente, esto es una opinión personal, yo personalmente creo que va a ser el continente americano. En otra parte de la tierra lo que vendrá es el reino de Dios y de Cristo con poder, como dice Apocalipsis 12:10. Y en un imperio de 10 reinos, que yo creo que va a ser aquí en Europa y Oriente Medio, pues lo que va a estar reinando es Satanás, la bestia y el falso profeta. Así de simple. Durante 42 meses. Y después de esos 42 meses es cuando comenzará el gobierno mundial de Cristo. Desde Jerusalén. Eso es lo que he dicho bien clarito. Que tú seas tonto y no lo entiendas es tu problema. No tienes capacidad mental. O sea, que no me sigas preguntando constantemente la misma estúpida pregunta de cómo es posible que en una parte de la tierra reine la bestia y en otra parte de la tierra reine Cristo con poder. Ya te lo he explicado. Que no lo llegues a entender es problema tuyo, es porque no tienes cerebro. No tienes capacidad mental para entender algo tan sencillo como esto. Es completamente posible que en una parte de la tierra esté gobernando Cristo y en otra parte de la tierra, en un imperio de 10 reinos, esté gobernando la bestia. Por supuesto que es posible. Lo que pasa es que esto jamás lo han enseñado las iglesias. Y no vas a encontrar en ningún libro de escatología bíblica, ni paposo, ni evangeloco, donde se enseñe esta verdad, esta doctrina. Sobre Apocalipsis 12:10. Interpretar como tú haces, y otros muchos herejes. Apocalipsis 12:10, como al comienzo del milenio, el reinado de Cristo durante el milenio es una mentira del diablo. Porque aquí no habla del milenio por ninguna parte. A ver, Tito, respóndeme esta pregunta que le voy a hacer. Entonces, el arrebatamiento para usted, ¿en qué momento va a suceder cronológicamente? Sí, ¿en qué momento va a suceder el arrebatamiento? ¿Ah? Yo quiero que me respondas esa pregunta claro y puntual. ¿Estamos? Ahora, espero que esto también lo publiques en internet, ¿sí? Espero que esto lo publiques. Ahora, en breve sigo comentando sobre lo que estás argumentando acá. Me parece que usted dice que a mí no me enseñaron eso en ninguna denominación o secta, como usted dice. Bueno, claro que a mí no me enseñaron esos disparates. La Biblia no me enseña tampoco esos disparates que usted enseña, ¿sí? Porque eso no lo enseña ni la Biblia, eso lo enseña usted solo. Y la gente, sus seguidores te creen eso, se comen el cuento. No, yo como es Biblia, no como cuentos. Y luego calumniando una vez más que yo soy pretribulacionista, que no imbécil. Un pretribulacionista es el que cree en una venida secreta, invisible de Cristo para arrebatar su iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años. Eso es un pretribulacionista tarao. Yo no estoy diciendo, lo que estoy diciendo no tiene que ver nada con el pretribulacionismo. Estoy hablando de una venida de Cristo, un descenso de Cristo a la tierra para gobernar en una parte de la tierra durante el reinado de la bestia. La bestia estará gobernando en una parte de la tierra y Cristo estará gobernando en otra parte de la tierra. Y entonces, después de la tribulación, lo que va a ocurrir es que Jesús se va a desplazar con sus ángeles, volando se va a desplazar hasta Jerusalén y va a descender ahí y va a comenzar su gobierno mundial, así de simple. Esto no tiene que ver nada con el pretribulacionismo, pedazo de embustero. O sea, estás tan tonto que ni siquiera sabes en qué consiste la doctrina, la herejía del pretribulacionismo. Que ya te he contestado esa pregunta, tarao, ¿para qué no escuchas mis audios? Imbécil, te he respondido a esa pregunta, que cuándo va a ocurrir el arrebatamiento, ya te lo he dicho, va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando Jesús esté en Jerusalén, vaya a descender del cielo a la tierra, es en ese momento cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire. Y la iglesia va a descender con él a la tierra y comenzará el reinado mundial de Cristo, su gobierno mundial. Va a ser después de la tribulación, como dice Mateo 24, del 29 al 31. ¿Lo entiendes o no? Si ya te lo he contestado esa pregunta varias veces, pero que eres tonto y no escuchas mis audios.
En ninguna parte he dicho yo que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la tribulación de aquellos días. O sea, estás calumniándome, acusándome en falso con esa mentira del diablo. Estás diciendo que yo estoy enseñando el pretribulacionismo. Pues si tú eres un vulgar embustero, así de claro, además de un calumniador, un embustero. A ver, Tito, el idiota es usted por creerse que sabes mucho y que entiendes tantas cosas de escatología. Usted lo que está diciendo aquí es una idiotez, ¿sí? Entonces usted es el idiota. ¿Por qué? Porque el tonto que le ha hecho creer el cuento a muchos de que Cristo va a venir precisamente al continente americano. Entonces, ¿cómo pretende usted decir que usted no es pretribulacionista? Porque usted está diciendo entonces que Cristo viene, a ver, va a tener esa venida al continente americano es visible. Eso es lo que usted ha dicho acá. ¿Dónde dice la escritura eso? Usted está diciendo que en una parte del globo terráqueo va a reinar la bestia y en otra parte va a reinar Cristo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Por Dios. ¿Ah? ¿Cuándo Cristo dijo que él iba a venir al continente americano? ¿Dónde está eso? Eso no está en la escritura, eso es una invención suya. Eso es una tontada que usted se inventó. No me venga con disparates acá. A mí hábleme por la Biblia. Y ahí en ese texto que usted postea de Apocalipsis 12, por ninguna parte está diciendo que Cristo va a descender juntamente con el diablo a reinar aquí a la tierra. Entonces, ¿de qué segunda venida cree usted? ¿O de qué segunda venida está? O sea, que Cristo va a venir aquí al continente americano, después se va para el cielo y de ahí regresa otra vez. Entonces serían 3 venidas. Póngale la lógica, use la lógica, ¿sí? Deje de ser irracional. A ver, te respondo a ese último audio, tío. Mira, el idiota eres tú, el imbécil. No tienes ni idea de escatología bíblica, porque hay que ser mentiroso, patológico, para decir que Apocalipsis 12:10 está hablando del reinado de Cristo durante el milenio, que no tarao, que ahí no está hablando del milenio por ninguna parte. Está hablando el contexto, fíjate bien, imbécil, del descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra. Y en ese momento, cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, también vendrá a la tierra el reino de Dios y de Cristo, con poder. Por eso dice, ahora ha venido la salvación, el poder, etcétera. Ahora, ¿a qué ahora se está refiriendo? A ver, tarado, pues en ese momento que el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra, vendrá también el reino de Dios y de Cristo con poder. El reino de nuestro Dios, es decir, el Padre, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera del acusador de nuestros hermanos. ¿Entiendes, imbécil? Está hablando de ese momento, no está hablando del milenio por ninguna parte. ¿Y cómo puede venir el reino de Cristo y su autoridad? ¿Cómo puede venir la autoridad de Cristo a la tierra con poder? ¿Cómo es posible? Sin la presencia del propio Cristo físicamente. A ver, tarado, me lo puedes decir porque te he hecho la pregunta varias veces y no te da la gana responderla. Que no, idiota, no gilipollas, que no te se puede llamar de otra palabra. Imbécil, gilipollas, necio. Que yo no soy pretribulacionista porque yo no enseño por ninguna parte que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes de la tribulación, idiota. Va a ser inmediatamente después de la tribulación. Eso se llama postribulacionismo, no pretribulacionismo. El pretribulacionista es el pobrecito subnormal evangélico que cree que Jesús va a venir en secreto, de forma invisible, sin que el mundo se entere. Entonces va a arrebatar a su iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años. Eso es un pretribulacionista, ¿lo entiendes? Y lo que yo enseño no tiene que ver absolutamente nada con el pretribulacionismo. Así que, te lo digo por última vez, deja de calumniarme. Deja de acusarme en falso de calumniar diciendo que yo soy un pretribulacionista. ¿Vale, idiota? Porque eres un vulgar calumniador. Y ya sabes quién es el gran calumniador. Lo dice Apocalipsis 12:10 y todo. Está hablando de Satanás, el dragón, y mira lo que dice. El que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Satanás es el gran acusador, el gran calumniador. Y tú lo que estás haciendo tú precisamente, me estás calumniando, diciendo que yo soy pretribulacionista. Con lo cual estás demostrando ser un hijo de ¿quién? Pues un hijo del gran calumniador, que es el dragón, Satanás. Bueno, ya te he respondido a esa pregunta que me haces y veo que no te enteras. Me dices, ¿dónde, en qué otra parte de la Biblia se dice que Cristo va a venir a la tierra cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra y va a gobernar una parte de la tierra? Bueno, pues yo también te puedo preguntar, y diciéndote en qué parte de la Biblia se habla del milenio, solamente en un pasaje, que es Apocalipsis capítulo 20. ¿Y eso qué significa? ¿Significa que la doctrina del milenio es falsa? No, por supuesto es verdadera. Es una doctrina verdadera, pero está en un solo pasaje de la Biblia.
Lo mismo ocurre con esta doctrina que te estoy exponiendo yo en este debate. Solo aparece en Apocalipsis 12, versículo 10. Así de sencillo. Bueno, luego hace una pregunta de lo más estúpida, una pregunta de subnormal. ¿Cuándo Cristo dijo que vendrá a reinar al continente americano? ¿Pero cómo lo va a decir, idiota? Pero si no se conocía todavía con ese nombre, ese continente americano. Ese nombre se puso con la conquista de Cristóbal Colón. ¿Y dónde dijo Cristo? Habló de que iba primero a gobernar en el continente americano. Serás imbécil. Es como si yo te digo, ¿dónde menciona la Biblia? ¿Dónde habla la Biblia? Yo qué sé, de el presidente de Estados Unidos, el Biden. A ver, Biden no existe porque la Biblia no menciona a Biden por ninguna parte. Pero serás idiota hacer preguntas tan imbéciles. Que no se va para el cielo, que no te has enterado de lo que he dicho. Cristo, cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, Cristo también vendrá a la tierra para gobernar en otra parte de la tierra. Y estará allí, que yo creo que va a ser el continente americano. Va a estar aquí en la tierra durante esos 3 años y medio que va a durar el reinado de la bestia. Cristo no se va al cielo. Yo no he dicho eso por ninguna parte. Cristo va a estar gobernando con poder en otra parte de la tierra. Y después, cuando ya termina el reinado de la bestia, Jesús y sus ángeles se desplazarán hacia Jerusalén y descenderá a la tierra para gobernar el mundo desde la ciudad de Jerusalén. Comenzará su gobierno mundial y la bestia y el falso profeta habrán sido arrojados al lago de fuego. Eso es lo que he dicho. Pero yo no he dicho por ninguna parte que Cristo se irá al cielo. Eso te lo inventas tú. Por lo tanto, no hay ninguna tercera venida gloriosa de Cristo. Es una mentira tuya. A ver, dices ahí en ese audio que Apocalipsis 12:10 no dice por una parte que Cristo va a venir a la tierra, va a descender para reinar. Vamos a ver. El texto dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cómo puede venir el reino de Dios y de Cristo? A ver, piensa un poquito con el cerebro de mosquito que tienes. ¿Cómo puede venir el reino de Cristo con poder aquí en la tierra sin la presencia física de Cristo, del Rey? ¿Cómo es posible que venga la autoridad de Cristo, el reinado de Cristo a la tierra sin la propia presencia de Cristo? Eso es imposible, es ridículo. Para que venga el reino de Dios y de Cristo con poder a la tierra, tiene que venir Cristo también, que es el Rey. ¿Lo entiendes? Bien, voy a con ese audio mío, doy por terminado este debate contigo.